Vale, le acabo de enviar la invitación. Hola, eres un... Hola, Vale, voltea tu camarita y podemos sí, arrancar. Ahí está. aquí estamos. Bienvenida, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo en este live, querida Carolina. Sí, bueno, para mí también es como un honor porque es la primera vez que, bueno, como que hablo con alguien que es especialista en el tema paz, ¿no? Así que para mí es un honor y te agradezco muchísimo. Para las personas que se están conectando, hoy estoy con Rosario Jiménez. Ella es coach profesional para personas altamente sensibles. Bueno, Rosario, yo te doy la palabra para que te presentes y, bueno, compartas un poco sobre tu experiencia, también como persona altamente sensible. Pues efectivamente todo empezó cuando yo descubrí que soy una persona altamente sensible. Lo descubrí en torno a los 39 años, así que viví, bueno, pues una primera etapa de mi vida muy amplia, ¿no? En la que no tenía conciencia de que yo tenía este rasgo de personalidad neutro. Eh, bueno, pues como tú habrás experimentado ya, Carolina, pues el rasgo tiene una serie de luces y sombras, ¿verdad? Porque tú también eres paz. Y bueno, pues yo durante aquellos años hacía lo que podía con el poco conocimiento que tenía acerca de mí misma, tirando de esa intuición que es verdad que nos caracteriza, pero bueno, pues haciendo lo que buenamente podía, ¿no? Dentro de las luces del rasgo, es verdad que puedo destacar en mi historia de vida el hecho de que siempre tuve una vocación de servicio, ¿no? Que ahora entiendo que está conectada con la mayor actividad en las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía y la meditación. Y bueno, pues esto me llevó a cursar estudios universitarios en trabajo social, un experto en modelo sistémico relacional que me llevó a trabajar haciendo terapia de familia y de pareja, que fue una experiencia preciosa. También tuve oportunidad de estudiar antropología social y cultural. Bueno, que me habló también de la importancia de la cultura en la vida de las personas, ¿no? Ujú. Ese contexto en el que cada uno de nosotros nos criamos. Así. Y bueno, pues durante esos años algo importante también que ocurrió fue que, bueno, me casé con un hombre estupendo y tengo un niño altamente sensible que tiene 11 años. Y bueno, él es altamente sensible igual que mi madre y que yo porque el rasgo tiene una carga genética en un 50% y el otro 50% es ambiental, es educativo, ¿no? El caso es que llegó un momento en mi vida en el que descubrí que era paz, ¿no? En torno a los 40, y ahí fue un punto de inflexión realmente importante porque de alguna forma ese puzzle de mi vida, ¿no? Del que sé que tú también hablas, pues empezó a formarse, a tener sentido, empecé a resignificar algunas de las experiencias que había tenido, algunas de ellas dolorosas, especialmente eh, porque sufrí un burnout, ¿no? A nivel laboral y esto fue como algo como muy duro y luego siempre estaba con miedo a enfermar porque no conectaba nada con mi cuerpo, no lo escuchaba, me sobreexigía muchísimo. Ujú. Y bueno, siempre estaba ahí con temor como a una enfermedad inespecífica, digamos, ¿no? Nadie me diagnosticaba nada concreto, pero había ahí como una nebulosa, por decirlo así, y un temor un poco como generalizado a la enfermedad. Y, y bueno, pues esto fue un alivio, porque el saber que tenía este rasgo y que no era una patología, pues me dio mucho alivio, ¿no? Entonces empecé a indagar y a realmente apasionarme por el tema, ¿no? Hace como unos 5 años. Y esto me llevó a tomar una decisión muy importante que fue pedir una excedencia voluntaria en mi trabajo y meterme de lleno en un máster de coaching profesional con inteligencia emocional, que es, bueno, pues una disciplina que nos ayuda muchísimo a las PAS, y programación neurolingüística.
Y luego también ahora estoy acabando un curso de experto PAS profesional, ¿no? Entonces, durante estos años pues me he dedicado a estudiar, a trabajar en mi propio desarrollo personal y a empaparme muy mucho y a especializarme en todo lo que tiene que ver con este rasgo de personalidad que compartimos, ¿no? Y que para mí pues es fascinante realmente. Sí. Vale, genial, muchas gracias por esa introducción. La verdad es que para mí también fue así, ¿no? Ya son como un poco más de 2 años y también fue eso, como darle sentido a mi vida, ¿no? Como que, oh, ok, ahora entiendo por qué mi vida había sido como hasta ese momento como era. Ujú, Simplemente desconocía mi rasgo ujú, y bueno, no sé si antes de tocar el tema sobre los diferentes grados de sensibilidad en la población, te gustaría ujú. mencionar un poco para las personas, bueno, que todavía no saben mucho sobre la alta sensibilidad, cuáles son Ajá. las características principales, ¿no? Antes de hablar sobre los grados. ¿Cómo puede saber una persona, ok, posiblemente soy yo también una persona altamente sensible? Ujú. Bueno, pues este rasgo de personalidad que decimos que es neutro, que no es patológico, digamos, tiene una serie de características. Son varias porque el rasgo es rico, es amplio, eh, pero es verdad que hay 4 características básicas que compartimos todas las personas altamente sensibles, ¿no? De hecho, se dice que para que tú te consideres una persona altamente sensible, pues tienes que tener estas 4 características, ¿no? No solo, digamos, 2 o 3, ¿no? Sí. Am, la primera característica es el procesamiento profundo de la información. Ujú. Bueno, que es todo lo contrario a un procesamiento superficial. Así que, bueno, pues pensamos todo bastante, rumiamos la información, ¿no? Bueno, y hablamos de un procesamiento profundo de la información que nos llega a través de todos los sentidos, Sí. ¿no? Y que nos hace muy permeables a lo que ocurre en el medio ambiente, ¿no? En el contexto en el que estamos, y también lo que ocurre en nuestro mundo interior, ¿no? Que tenemos un rico mundo interior que básicamente está conformado por emociones, creencias y pensamientos, ¿no? Sí. Luego el segundo pilar o característica básica es la alta emocionalidad y la empatía. La alta emocionalidad significa que nosotras sentimos intensamente, ¿no? Tanto las emociones agradables como las desagradables, tanto la ira, por ejemplo, como el amor, la tristeza como la sorpresa, digamos, ¿no? Entonces, esto es, bueno, pues un tema a gestionar, ¿no? Y luego, esta alta emocionalidad va unida con una también elevada empatía, que puede ser saludable o puede ser tóxica. El tercer pilar o característica básica es la captación de sutilezas. Nosotros captamos información que otras personas no captan porque tenemos un radar muy potente, ¿vale? Que captamos en torno a un 10% más de información que el resto de las personas. Y esto a nivel de procesamiento de información es bastante información, así que podemos captar un estado de ánimo de una persona que no ha verbalizado a través de su lenguaje no verbal. Vemos detalles como un corte de pelo, un botón que falta en una camisa, un cuadro torcido, vemos cosas que otros no ven, y no solamente a través del sentido de la vista, sino también de otros sentidos, ¿no? Esto es la captación de sutilezas, ¿vale? Y luego, como un poco consecuencia de estos 3 pilares, está, bueno, pues el pilar más incómodo, que es el de la saturación o sobreestimulación, que, bueno, pues sucede cuando este sistema nervioso que tenemos más reactivo y más sensible, al que le afecta más todo lo que ocurre dentro y fuera, ¿no? Ujú. De nosotros, pues, digamos, ya no puede más. Se colapsa, es como un vaso, ¿no? Que tú le vas echando agua con una jarra y llega un momento que el vaso
bueno, pues, digamos, o sea, el agua ya rebalsa, digamos, ¿no? Nos sentimos rebalsadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esta saturación o sobreestimulación nos saca de nuestro estado de centramiento, de nuestro estado de equilibrio a nivel físico, nos afecta a nivel emocional y, bueno, pues genera estrés, nerviosismo, incomodidad, malestar y puede tener bastantes consecuencias, incluso en cuanto a somatizaciones, ¿no?, en el cuerpo. Digamos que estas son las 4 características básicas de este rasgo de personalidad, bueno, pues digamos, una de sus señas de identidad es este sistema nervioso más reactivo y que, como sabemos, dentro del sistema nervioso, bueno, pues el órgano principal es el cerebro y, bueno, nuestro cerebro funciona de una forma diferente, ¿no? Así que tiene un componente biológico, ¿vale? No es que sea algo solamente aprendido, porque mucha gente dice, bueno, estos son ñoñerías aprendidas. No, no, no. O sea, hay un componente biológico importante, ¿no? Y no implica ni ser ñoño, ni ser débil, ni ser susceptible. No tiene por qué ir asociado a todo esto. Lo digo porque muchas veces a nivel cultural se hacen este tipo de asociaciones de términos, ¿no? Y no, Sí. no. O sea, tú puedes ser sensible, pero no ser ñoño, y ser fuerte, y no ser susceptible, ni cursi, ni... o sí, pero como cualquier otra persona, digamos, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, con cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y con estas 4 características básicas que te comento. Sí, sí, no. Y de verdad cuando ya las conoces y es como que te conoces y empiezas a notar esas cosas, ¿no? En esta semana me pasó, ¿no? Como que tenía una cosa, tenía la otra, otro necesito aquello, aquel. Y yo estaba como que, así que pude, como que, ok, te estás sobresaturando antes de un colapso, avisa. Y la verdad fue como que le escribí, no a unas precisamente personas que saben sobre la alta sensibilidad y le dije, lo siento, o sea, no puedo ahora, ¿no? Y fue como que eso es lo bueno cuando las otras personas también lo saben, ¿no? Como que, ok, Caro se está saturando, vamos con calma, tranquila. Eso Sí. también es ventajoso cuando ya las otras personas también reconocen tu alta sensibilidad. Claro, porque eso hace que ellas no se sientan rechazadas, que ellas no personalicen, que tú en algún momento quieras estar en tiempo a solas o que necesites postergar algún compromiso que tienes con ellas, no se lo toman mal, no se lo toman personal. Entienden que tiene que ver con que tú estás saturada en este momento y que cuando recuperes tu estado de centramiento, pues te pondrás en contacto con ellas y que sigues siendo tan amiga, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, luego de esta introducción, creo que ahora sí podemos ya entrar entonces con el tema, los grados de la sensibilidad en la población. Bueno, Bueno, pues yo me lo imaginaba, yo me imaginaba, ok, porque a veces yo veo como a las personas, en la medida como que uno profundiza en el tema, empieza, este parece sensible, este también, pero como eso, y precisamente decía, bueno, como que cada quien pareciera que todos somos sensibles, solo que hay como diferentes niveles, era mi pensamiento. sí, es No sé, cuestión de grado. Sí, vale. sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Esta es una pregunta muy inteligente que hizo mi hijo cuando nosotros, bueno, yo descubrí que era altamente sensible, descubrí que también lo era, charlamos sobre el tema y me dijo, bueno, entonces si nosotros somos altamente sensibles, papá, ¿qué es presensible? Y me hizo mucha gracia, ¿no? Entonces me pareció una pregunta muy inteligente, ¿no? O sea, ¿cómo va esto de la sensibilidad, ¿no? Realmente. Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, es cuestión de grado, ¿no? Entonces, hay unos estudios, bueno, pues que especialmente están ahora en vanguardia con el doctor de Michael que es Michael Plues y la doctora Francesca Leonetti, que indican que hay 3 grandes grupos en la población. Eh, las personas que tienen una sensibilidad baja, media y alta, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, pues es la típica curva en forma de campana, ¿no?
que, Ok. que también, que también bueno, pues se encuentran en otros perfiles de personalidad. Y tengo aquí algunos datos que te quería comentar, los voy a leer para no equivocarme. Vale. Fíjate, en el primer estudio de Michael Plues y Francesca Leonetti, que utilizaron una técnica de tratamiento estadístico llamado análisis de clases latentes, lo aplicaron a la evaluación de niños y de adultos. En el primer estudio, que lo realizaron en Estados Unidos, porque Michael trabaja en Londres, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo hicieron en Reino Unido con una muestra compuesta por 3.581 niños y jóvenes entre 8 y 19 años. Y entonces estos investigadores encontraron una sensibilidad baja entre un 25 y un 35% de los participantes, media entre el 41 y el 47, ¿no? Ujú. Y alta entre el 20 y el 35. Pues esta forma de campana de la que estamos hablando, ¿no? Y posteriormente se replicó este estudio en los Estados Unidos. Realmente en el mundo anglosajón es donde se realizan la mayor parte de las investigaciones actuales y de donde es la doctora Elena Aron, que fue la doctora en psicología que descubrió el rasgo en 1991. ¿Vale? Entonces, este estudio se hizo con una muestra de 906 adultos y los resultados fueron muy similares, al encontrarse un 29% de adultos con sensibilidad baja, un 40% con sensibilidad media y un 31% con sensibilidad alta. ¿Vale? Mm. Entonces, bueno, pues un poco a la luz de estas investigaciones recientes, a mí lo que me gusta es utilizar el test que mide el grado de sensibilidad en la población de Michael Plues, porque, bueno, aparte de que tiene en cuenta, digamos, estos estudios recientes, utiliza para las respuestas una escala Likert que de siete opciones, ¿vale? En la que tú vas graduando, por decirlo de alguna forma, tu nivel de respuesta, ¿vale? De hecho, la tengo aquí. Por ejemplo, entonces tú estás totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo o algo de acuerdo, así hasta 7 opciones con las preguntas que él te hace. Sí. Y lo que te indica es si tú tienes una sensibilidad media, baja o alta, dependiendo de la puntuación que sacas. Ujú. Entonces no te lo juegas todo a un sí o no. Exacto. Mm, ¿Vale? Eso me Entonces, pasó hoy en un cuestionario, como que sí o no, y yo, bueno, pero no hay un punto medio. claro, es que a veces las cosas no son, o sea, hace falta una escala de grises también, ¿no? Un poquito, no Exacto. es tan blanco ni tan negro. Entonces, bueno, eso me gusta de esta escala profesional que yo utilizo de Michael Clues. Y bueno, pues digamos que no entramos a valorar si es, o sea, si es mejor ser altamente sensible o tener una sensibilidad media o baja, en el sentido de que cualquier grado de sensibilidad, cualquiera de los tres, tiene luces y sombras, Carolina. Esto no, ¿sabes? O sea, siempre hay que gestionarse algo, ¿vale? Lo que ocurre es que, digamos, el punto está en que es interesante saberlo porque este grado de sensibilidad pues tiene una serie de consecuencias en la vida diaria bien interesantes y ayuda a saberlo a nivel práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un chico que tiene una sensibilidad media, ¿vale? Y que quiere ligar e invita a una chica que tiene una sensibilidad alta al cine. Bueno, pues si se le ocurre llevarla, a invitarla a una película bélica, ¿no? En la que hay violencia desde el primer minuto hasta el último, pues a lo mejor no es la mejor opción. Entonces, saber esto de antemano, por ejemplo, ¿no? A las PAS no nos Ujú. gustan normalmente las escenas violentas porque las vivimos muy intensamente, Exacto. pues saber esto ayuda a ligar, por ejemplo, en este caso que te digo, ¿vale? Y esto ayuda en el trabajo, en todo. Sí. Aunque cabe destacar que la sensibilidad o la alta sensibilidad es igual en hombres y mujeres, ¿no? No es que solo las mujeres somos las No, altamente sensibles, no, ¿no? no, 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 para nada. De hecho, hay unos hombres altamente sensibles absolutamente maravillosos. Yo trabajo con hombres y con mujeres.
Y bueno, digamos que la diferencia es que ellos lo tienen un poco más difícil a nivel cultural, porque hay una serie de patrones culturales que, bueno, quizá también los tiempos están cambiando, pero bueno, pues sí que reciben muchas veces mensajes culturales en plan de, bueno, pues los hombres no lloran, los hombres no deben mostrar ningún tipo de emoción. Bueno, tienen ahí una serie de cortapisas que castran su emocionalidad y bueno, pues resulta un poco más difícil al asociar la alta sensibilidad con la debilidad, ¿no? Pero cuando tú Exacto. entiendes que no es así, que tú puedes ser una persona altamente sensible y fuerte, de hecho yo estoy rodeada de personas que son así, que son sensibles, que son altamente sensibles y que son muy fuertes, pues digamos que ya te bajan las defensas y dices, bueno, pues no pasa nada y lo mejor que puedo hacer es pues aceptarlo y trabajar en mi desarrollo personal, ¿no? Que es lo que hacen los hombres valientes con los que yo trabajo, ¿no? Al igual que las mujeres también. Genial. Ahora que estamos hablando de los grados de sensibilidad, ¿para qué sirve, además de estos tips, para qué nos sirve conocer el grado de sensibilidad en sí? ¿No? Uh Como, -huh, uh eh, -huh. sí, o Pues sea, mira, uh vale. -huh, Sí, 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 cuando, especialmente si hablamos de la alta sensibilidad, ¿no? Cuando tú eres paz y no lo sabes, ¿no? mm, Como nos ha pasado a ti y a mí en una gran parte de nuestra vida, ¿no? sí, Pues la alta sensibilidad, aunque realmente es un rasgo de personalidad neutro, y esto es así, pero se puede convertir en un factor de riesgo, ¿no? De hecho, en mi caso, o sea, mi salud siempre estaba ahí al borde, tanto física como mental, ¿no? Con ansiedad, con bruxismo, con, o sea, dificultades para manejar emociones, o sea, mm, a nivel físico también somatizaciones, tensión muscular, ¿no? Entonces, digamos, cuando tú ya sabes tu grado de sensibilidad y haces un trabajo de desarrollo personal, esta misma alta sensibilidad que en un pasado fue un factor de riesgo para la salud física y mental, se puede convertir en un don. Así es como se llama el primer libro que salió sobre este tema, de la doctora Elaine Aron. Y bueno, pues como ya sabes que la palabra don significa regalo, ¿no? Entonces, digamos, ya cuando tú te lo trabajas y te conoces y desde ese autoconocimiento te gestionas, mm, eh, pues ya tienes mucha más calidad de vida, estás empoderada, estás trabajada, ¿no? Como persona altamente sensible y, y ahí ya puedes desarrollar todo el talento que hay en las PAS, ¿no? Porque no, hay luces y sombras, ese es el cuadro, la mochila completa está ahí con luces y sombras, ¿no? Entonces ahí ya puedes disfrutar mucho más de la vida, cuidar tu salud y, como te decía antes, pues desarrollar tus talentos, que es un tema también muy bonito, ¿no? sí. Está comentando Mari que ella dejó de ver películas porque la afectaban mucho. Yo de hecho Ujú. tengo una experiencia, eso fue ya de adolescente, fui al cine a ver el proyecto de la bruja de Blair, no sé si la viste. Claro, Me era como suena, pero no las veía, no las veía. era que veía una película así como tan real porque fue todo como con cámara en mano y toda esa persecución y yo en el cine, así como que recuerdo que salí súper paranoica, después sentía que me perseguían, yo, no, eso como que lo entiendo ahora 20 años después. Claro, es que lo Pero, vivimos todo muy intensamente, ¿verdad? Te metes mucho. Yo algunas series que veo ahora, así que veo alguna que otra, porque me despeja y tal, me tengo que recordar un poco a mí misma, bueno, estos son personajes, o sea, es que ya te creas hasta sentimientos de como de fidelidad, no sé si a ti te pasa con los personajes, ¿no? Y dices, ya como que forma parte de la familia, ¿no? Entonces, no, cuidado, que esto es una ficción. Todo lo sí, vivimos todo muy intenso. Yo la única película que he visto de miedo, por presión grupal, en la adolescencia también,
fue la del muñeco Chucky, no sé si tú la viste. Horrorosa, estuve soñando, estuve con pesadillas varios días después. Ay, y nunca más vi ninguna, porque muy fuerte, sí. Sí, de hecho que yo empatizaba mucho también con las canciones, ¿no? Que escuchas y terminas llorando. Sí, Sí. también yo reduje mucho como el consumo de cierto tipo de músicas, ¿no? Porque era como que yo enseguida me pegaba a esa, no, a esa energía y así que pues trato ahora como de escuchar cosas como que, ¿no? Que motiven, que den como otra y si hay Mm, momentos en que estoy triste, vale, puedo escuchar, o sea, me permito, porque tampoco es evitar sentir, ¿no? Las emociones bajas, sino mm, que me lo permito, lloro, y después, bueno, ya, ok, cambio, cambiamos. mm. Entonces, bueno, eh, si tienen preguntas, pueden escribirles y yo se las comparto a Rosario. Ujú, Rosario tiene un proyecto maravilloso para las personas altamente sensibles y su nombre, bueno, es Alma Paz. Cuéntanos ujú. sobre eso, Rosario. A ver. Pues nada, el caso es que cuando descubrí este rasgo en mí, bueno, de alguna forma me sentí llamada, ¿no? A divulgar, a formar y a ofrecer coaching especializado para personas altamente sensibles, porque además vi que había mucho en el mundo anglosajón, ya la divulgación es bastante fuerte, pero que hacía falta bastante trabajo en español, ¿no? Así que, bueno, pues puse en marcha este proyecto que se llama Alma Paz y tengo distintos programas y talleres y, bueno, pues ahora entre ellos en el que estoy trabajando actualmente es en mi programa online grupal que se llama también como el emprendimiento Alma Paz. Y el próximo sábado, día 25, de 10:30 a 12:30 en horario de España, pues vamos a tener la primera sesión gratuita. Esta primera sesión, bueno, pues forma parte de mi compromiso solidario con la divulgación del rasgo, así que está abierta a cualquier persona que quiera participar sin compromiso de continuidad luego en el programa. El programa está compuesto por 6 sesiones. Hacemos un trabajo durante 2 meses bastante intenso y dejamos 15 días entre sesiones para ir accionando algunos de los aprendizajes que vamos realizando a lo largo de las sesiones, ¿no? Bueno, pues algunos de los aprendizajes que se trabajan en Alma Paz son descubrir qué significa con profundidad ser altamente sensible, ¿no? Porque simplemente con saberlo, digamos, te alivia, te da algunas pistas, pero realmente yo lo que descubrí es que sí hace falta un trabajo un poco más profundo de desarrollo personal, de ver, ok, esto qué implica también en mí concretamente, ¿no? Porque si bien es cierto, Carolina, que por un lado las PAS tenemos estas 4 características básicas comunes, por otro lado, una verdad en tensión es que cada una de nosotros también es diferente, en el sentido de que tenemos nuestra propia historia de vida, la familia en la que nos hemos criado que tiene unas señas, digamos, de identidad, una cultura de país, Ujú, una serie de oportunidades que hemos tenido, de las que se nos han privado, una serie de experiencias enriquecedoras y también traumáticas, ¿no? Entonces, todos esos factores van conformando nuestra personalidad, ujú, más allá de las 4 características básicas del rasgo, ¿no? Entonces, es muy importante descubrir qué significa que yo concretamente, con mi nombre y apellidos, y con todo mi bagaje y mi historia de vida, soy altamente sensible, ¿no? ujú. Porque, por ejemplo, con el caso de los ruidos, hay gente que le molestan más o menos porque se ha tenido que acostumbrar y no le ha quedado otra y ha Exacto. desarrollado ahí un mecanismo de defensa que casi ya ni escucha nada. O sea, luego hay muchas variantes también, ¿no? Sí, Dentro sí. de la casuística y de las situaciones de las personas. Otro de los temas que tratamos en el programa que es fundamental para cuidar la salud es el tema de estrategias de autocuidado
conscientes que nos ayuden a vivir con menos estrés y a recuperar el equilibrio cuando lo hemos perdido porque hemos entrado en una situación de saturación. La verdad es que nos vamos a saturar periódicamente porque la vida tiene sus desafíos, sus altos, sus bajos, sus situaciones problemáticas, ¿no? O sea, no es realista pensar que no nos vamos a saturar. Pero la cosa es no mantener una situación de saturación en el tiempo de tal forma que una leve ansiedad se convierta en un problema crónico de salud y ya yo desarrolle un trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, ¿no? O sea, porque los temas de salud mental también tú sabes que son cuestión de grado. No es lo mismo sentir una tristeza pasajera, ¿vale? Que se puede gestionar bueno, pues tú te puedes hacer cargo de ella, ver qué mensaje te trae esa tristeza, la aceptas, ves qué puedes hacer con ella y luego la dejas ir a ya, digamos, hacerla tuya, que forme parte de tu personalidad y desarrollar una depresión que ya viene siendo una enfermedad mental, ¿vale? Entonces, claro, o sea, todo esto también tiene que ver con un trabajo preventivo, que es un espacio muy del coaching, ¿vale? O sea, los coaches trabajamos principalmente con gente que, bueno, más o menos está bien, pero quiere estar mejor y quiere prevenir, desarrollar problemas de salud mental. Luego también trabajamos en el refuerzo de la autoestima, porque muchas veces el hecho de ser diferente es difícil y hay algunas cosas que han sido bastante machacadas, ¿por qué no decirlo? ¿No? Gestionamos también el tema de la empatía, que puede ser saludable o tóxica, ¿no? Y los límites personales también, muy importante. Y usamos distintas herramientas, entre ellas pues también coaching sistémico, que es un tipo de coaching que no sé si conoces, que es con muñecos, con figuras que te representan a ti dentro de tu sistema de relaciones y en el que quieres generar cambios. Es bueno, pues es un tipo de coaching muy potente, que a la gente le gusta mucho. Por supuesto, también trabajamos el tema de la alta emocionalidad, de la que ya hemos hablado, ¿no? O sea, el hecho de que tú y yo sintamos intensamente todas las emociones, bueno, pues es un tema que requiere de un trabajito para, digamos, sufrir menos intensamente. No vamos a dejar de sufrir, porque no podemos vender humo ni contar cosas que no son, ¿no? Pero podemos regular ese sufrimiento, podemos relativizar ciertas cosas, el sufrimiento puede durar menos. O sea, Exacto, eso para mí es algo que yo con el tiempo he aprendido. Antes si estaba triste, entonces me quedaba ahí semanas, meses. Ahora es como que no, voy, bajo, ok, lo acepto y ya, otra vez, arriba. Por cierto, tenemos una pregunta que dice, hola, consulto. ¿Puede ser un reflejo de algo interno el empatizar con una emoción de otra persona? Lo que nos pasa a las personas altamente sensibles es que tenemos mayor actividad en las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía y de la imitación. No es que tengamos más neuronas, sino que están más activas. De tal forma que nosotros, sin hacer grandes esfuerzos, de una manera innata, digamos, empatizamos y nos ponemos en la piel de la otra persona y absorbemos su energía. Por supuesto que la empatía es algo que nos ayuda a conectar con las otras personas y es una virtud, digamos, ser una persona empática es una virtud y todo el mundo quiere estar cerca de personas empáticas. Ahora, esto como todo, dependiendo de cómo tú lo gestiones, puede ser algo bonito que forma parte de tu personalidad o puede generarte mucho dolor porque andas haciéndote cargo mundial, ¿vale? Y entonces eso no lo puedes sostener. Entonces, se habla de una empatía tóxica, que es la empatía, bueno, pues por la cual yo me hago cargo de la vida del otro. Y eso es algo que no podemos coger, porque la vida del otro es del otro, ¿no? O sea, yo puedo acompañar, yo puedo entender, puedo dar una palabra de ánimo, puedo realizar una ayuda puntual, práctica, de muchas formas, pero
no me puedo hacer cargo de la vida del otro, ¿no? Entonces, ahí, digamos, está todo el tema también con el trabajo que es necesario hacer con los límites personales. Y cuando tú trabajas bien los límites personales y te libras de mucha culpa, que es una emoción muy recurrente en las PAS, muy incómoda, y bueno, pues sigues conectando con los demás, pero sin echarte demasiada carga encima. Sí. Sí, no, wow, es tan real, o sea, es como que estás hablando, yo estoy ahí como que, wow, por mucho tiempo estuve empatizando con personas que realmente no me hacían bien, yo emocionalmente estaba por el piso y como que no entendía, ¿no? Que era lo que estaba como detrás de todo eso. Fue hasta que entendí lo que es ser una persona altamente sensible, que es como que, ah, ok, y empiezas entonces con esto de poner límites y todo esto, que imagínate, yo tengo 2 años en este proceso poco a poco, me parece genial que ahora pues tú lo estés presentando de una manera en un proyecto tan maravilloso como lo es Alma Paz, ¿no? Tu metodología, comprende, dialoga, acciona. Sí, al principio, pues te cuento que solo ofrecía coaching realizado para personas altamente sensibles, digamos, ¿no? Entonces, el coaching usa mucho preguntas que ayudan a la introspección, a la toma de conciencia, a generar cambios y, y está muy bien, digamos, pero pensaba que podía hacer, digamos, algo más. Entonces, una vez que vi cuáles eran estos dolores recurrentes en las PAS, los identifiqué también en mi propia persona, ¿no? Y tuve como una idea un poco general, pensé que la forma más completa para poder trabajar a favor de personas altamente sensibles como yo era con esta metodología que está inspirada en el método de William Gleiser, que es un autor que se pregunta cómo aprendemos las personas, pero cómo aprendemos realmente de una forma profunda y de tal forma que ese aprendizaje sea transformador. Entonces, hay 3 pilares, digamos, que yo sigo en cada sesión que tengo en este caso, bueno, pues con los grupos, ¿no? Que es comprende realmente qué significa esto de ser altamente sensible, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu sistema nervioso, nuestro cuerpo también es diferente, nuestra piel, o sea, hay muchas cosas hay que descubrir y en las que profundizar, que son bien interesantes y prácticas, ¿no? Entonces, comprende, dialoga, ¿vale? Porque en el diálogo hay mucho aprendizaje y en los grupos hay algo muy bonito, Carolina, y es que se aprende por resonancia, que Sí, significa que a lo mejor alguien está verbalizando algo que tú intuyes en ti, pero que no lo has hecho consciente, sí. ¿vale? Y eso te ayuda, ¿no? Y dices, ostras, a mí también esto me está pasando, pero no había sido capaz de momento de ponerle nombre, de ponerle palabras, ¿no? De poder compartirlo, de poder sacarlo fuera de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, ese diálogo dentro de grupos, de personas altamente sensibles con las que te sientes identificado, con las que compartes, que te resuena lo que dicen, pues es realmente pues, muy valioso, ¿no? Y luego está la acción. O sea, accionar es importantísimo porque no se trata solo de llenarse, digamos, la cabeza de conocimientos, sino de, ok, ¿cómo yo voy a aplicar esto a mi vida, ¿no? De una forma práctica para ir generando pequeños cambios de una forma amable, sin grandes presiones, con paciencia, pero sí ir generando algunos cambios que me ayuden a alinear mi vida, mi estilo de vida y mis hábitos al rasgo, a la forma de ser, de pensar y de sentir que yo tengo para, bueno, pues eso, evitar situaciones de enfermedad, de sobrecarga, de saturación sostenida y cuidarnos y estar bien, ¿no? Entonces, ahí, para el accionar, sí que uso distintas dinámicas de coaching, sacamos planes de acción, utilizamos recursos complementarios como, por ejemplo, un diario emocional que hacemos entre sesiones, recursos de audio que nos ayudan a hacer una pausa,
y a trabajar, pues por ejemplo, en la bajada de la sobreestimulación a través de ejercicios de respiración. Bueno, hay muchas estrategias que se pueden utilizar para, pues como te digo, ir generando esos pequeños cambios paso a paso que nos ayudan a tener un mejor estilo de vida, ¿no? Vale, perfecto. Como recordatorio, este sábado 25 de Ujú. 10:30 a 12:30 hora de España, estarás dando tu primer, como ya, tu primer taller, ¿no? ¿Qué información es gratuito para las personas que estén interesadas? ¿Qué información pues tendrán en este primer taller, por decirlo así? Pues en esta sesión lo que vamos a hacer es valorar el rasgo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo intuyo, esto me resuena, pero tengo dudas, ¿no? Y bueno, pues todos hemos estado en esa situación. Entonces, es bueno aclarar esas dudas, porque cuanto mejor nos conozcamos, pues mejor nos podremos gestionar. Entonces, lo que hacemos en esta sesión, que es de valoración del rasgo, bueno, pues como te digo, es de valoración y no de diagnóstico, porque no es una enfermedad, ¿vale? Esto es importante que pueda quedar claro. Pues lo que hago es que uso esta escala de Michael Plues, de la que hemos hablado antes, este test. Vemos en profundidad los 4 pilares de los que hemos hablado eh, bueno, y resolvemos dudas, comentamos y cada uno saca sus conclusiones. Bueno, y hay gente que dice, bueno, pues concluyo que tengo un grado de sensibilidad medio, alto o bajo, ¿no? Y luego continúan aquellos que tengan un grado de sensibilidad alto en el programa, ¿no? En las siguientes 5 sesiones y quieran, bueno, pues aprovechar esta oportunidad para hacer un trabajo de desarrollo personal dentro de una modalidad grupal. Este programa Almapaz también lo ofrezco en modalidad individual y bueno, pues está especialmente pensado para aquellas personas bueno, que forman parte de mi comunidad, que están en América, ¿no? Yo soy medio latina, también como tú, porque mi madre es boliviana y mi padre era español. Entonces, bueno, pues hay personas que viven en Brasil, en Chile, en Bolivia, bueno, en distintas partes, ¿verdad? Colombia. Y, y bueno, pues por un tema de horarios suele ser más fácil trabajar en individual con ellos, ¿no? Porque este horario de 10:30 a 12:30 de España, pues dependiendo de la diferencia horaria, pues puede ser Sí, demasiado iba a decir, temprano. ya todavía están, ¿no? Como levantándose. Es un poquito heavy este horario, sí. Aunque algunos se lo está planteando, ¿eh? Hoy hablaba con una mujer que vive en Brasil, con 4 horas de diferencia, y me decía, pues a lo mejor lo hago, ¿eh? Espérate a ver, porque yo me solía levantar pronto a esa hora para ir a trabajar, así que, bueno, depende de cada uno, pero bueno, simplemente que hay estas dos opciones, modalidad individual y grupal. Y bueno, pues la grupal sí que tiene una serie de fechas, ¿no? Y bueno, pues esta edición es una muy buena oportunidad para poder hacerlo ahora. Tengo más información en el link de mi bio, de mi cuenta Alma Paz Madrid. Luego también tengo una página web por si hay alguien que le interese visitarla, que también es www.almapazmadrid.es. Luego también tengo varios vídeos, ponencias en congresos, en lives y tal en mi cuenta de Instagram, que se llama Almapaz, Rosario Jiménez Echenique, que es mi nombre. Y, y bueno, ¿qué más? Bueno, también me pueden contactar por correo electrónico y Facebook también estoy. Bueno, ahí me voy moviendo. Eso. Muy bien, no, de verdad que te felicito y te agradezco por este trabajo de
divulgar lo que es el rasgo de la alta sensibilidad. Ya para culminar, yo quería compartir que en esa época que yo estuve como realmente perdida en mi vida, llegó un momento que, bueno, una forma de centrarme fue como buscar un propósito, ¿no? Ok, Ujú, ¿cuál es tu propósito de vida? ujú, Y recuerdo que yo estaba como meditando y así, de repente como me vino esto de publicar un libro. Y yo así como, después que pasé a toda la meditación, después yo, ¿un libro? ¿De qué? No, a mí no me gusta escribir, como que yo, no, eso no puede ser. Y lo dejé mucho tiempo y después como que, no, de repente apareció un cursillo por aquí y otra cosa por allá y después era como que, bueno, ok, escribir un libro no es tan difícil, pero ¿de qué? También era como que no. Y al tiempo conozco el rasgo de la alta sensibilidad. Y ujú. fue como, wow, ok, quizás no lo puedo hacer desde el punto, desde la ciencia, porque no, pues no soy psicólogo, pero desde mi experiencia, ¿no? Todo lo que he vivido, como, ¿no? Ese antes y después de conocer el rasgo. Ujú. Así que también, ¿no? Por eso es esta página Valiente Sensibilidad, de hecho, porque al no saber cómo escribir, dónde escribir, pues yo dije, bueno, yo necesito divulgar esto, que para mí ha sido un alivio, y bueno, por eso es Valiente Sensibilidad, o por eso se creó, para empezar también a divulgar sobre el rasgo. Ujú. Eh, Nada, que muchas gracias. Y las personas que de verdad sientan como que, bueno, quizás yo no estoy seguro sobre si soy o no una persona altamente sensible, pueden contactar a Rosario a través de Alma Paz Madrid, es su Instagram también, y bueno, ponerse en contacto con ella. Y no sé si quieres decir algunas palabras antes de despedirte, Rosario. Mm, ¿Qué más decir? Pues bueno, pues que ha sido un placer conocerte precisamente en un curso de escritura, ¿verdad? Te deseo que todo lo mejor con tu libro. Eh, Igual para ti que también estás en eso, ¿no? sí, 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 sí. Yo estoy escribiendo sobre la infancia, bueno, ya he escrito sobre la infancia altamente sensible junto con Débora Rodrigo, la coautora del libro, y bueno, pues ahí esperamos pronto poder publicar, a ver Genial. si pudiera ser este año. Eh, y bueno, pues lo dicho, que ha sido un placer conocerte, que seguimos en contacto y bueno, pues quien quiera más información acerca de mi programa grupal Alma Paz, pues puede tenerla en, como tú bien decías, en mi cuenta Alma Paz Madrid y estaré encantada de, bueno, pues atender cualquier duda o cualquier petición de información. Vale, gracias a las personas que nos, bueno, que nos acompañaron por aquí. Te dejaron muchas gracias, gracias. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta pronto. Chao. Chao.